eta gurekin daukagu hemen Pablo Garaizar, bera Deustuko Unibertsitateko irakaslea da, eta hitz egingo digu metodologia berria eta evidentzia zientifikoaz, bale? Odoan, bueno, bera da hitza, eskerrik asko. Eskerrik asko, egunon, eta, bueno, eskerrik asko hitzaldi honetara etortzeagatik. Lehenik eta behin, barkamena eskatu beharko dizuet, ze hitzaldia erderaz egingo dut, baina, bueno, euskeraz nahiko ondo moldatzen naizenez, galderaren bat badago, egin euskaraz ardura barik, ¿vale? Bueno, como decía, también tengo que pedir perdón por no ser Marta Ferrero, porque Marta Ferrero es la compañera que tenemos experta en estos temas, en educación basada en la evidencia. Yo estoy trabajando también con ella en algunas investigaciones, pero sobre todo pues quiero darle las gracias por todo lo que me ha facilitado para preparar esta charla. Y bueno, lo que os voy a contar es un poco varias ideas que hemos estado trabajando entre Marta y yo, así que bueno, no quería dejar de mencionarlo. Para empezar un poco de una forma diferente, en lugar de empezar desde la teoría, vamos a empezar con un caso práctico. Vamos a pensar si tenemos que eliminar la letra ligada de nuestras escuelas. No sé si sabéis lo que es la letra ligada o letra seguida. Creo que pues, este tipo de letra os suena, ¿no? Yo tengo un hijo y una hija que están en Tivoli Escola, en una escuela, y están aprendiendo a leer y a escribir con esta letra. Y bueno, pues también tengo un sobrino que está en Estados Unidos y está aprendiendo con esta otra letra, la letra de palo, ¿vale? Veo que esta es mucho más fácil de leer y de escribir, y que el americano, no sé por qué, pues escribe y lee con más soltura, a pesar de que el inglés es bastante más complicado que el euskera y el castellano. Entonces, bueno, puedo pensar que tiene que ver con la letra, o igual es que mis hijos son un poco más lentitos que mi sobrino, pero si nos planteamos cambiar, deberíamos pensar en cómo decidir qué es mejor. Entonces, vamos a suponer que tenemos presupuesto suficiente y tiempo suficiente como para tomar esta decisión, y ahora os pregunto, durante 30 segundos, un minuto como máximo, ¿qué ideas os ocurren? ¿Qué podríamos hacer? Pensadlo un poco. Tenemos dinero, tenemos tiempo, tenemos una decisión educativa que tomar, y hay dos alternativas: o seguir con la letra seguida, que es lo que creo que hacemos la mayoría de centros, o pasarnos a la letra de palo. ¿Qué cosas nos surgen en la cabeza a la hora de tomar este tipo de decisiones? Bueno, podríamos pensar lo primero en mirar qué es lo que se está haciendo en otros sitios, ¿no? Vamos a ver, esta decisión la ha tomado otra gente, ¿basada en qué ideas? ¿Basada en qué datos? ¿Basada en qué? Y si nadie ha tomado esa decisión de forma pues más o menos ordenada, lo que podríamos hacer es pensar, bueno, tenemos suficiente tiempo como para dividir las 1000 y pico escuelas que hay, centros no universitarios en Euskadi, por la mitad, y a la mitad aplicarles un tipo de letra, y a la otra mitad otro tipo de letra, y ver qué es lo que pasa. Eso en educación no se hace nunca, porque no tenemos una cultura de basar nuestras decisiones a partir de pruebas objetivas que se puedan medir y que podamos ver. Pues hemos aplicado este cambio a unas escuelas, han pasado 5 años y hemos visto que efectivamente, sistemáticamente, quienes utilizan este tipo de letra, que no sé si es la seguida o es la de palo, pues escriben y leen mejor que los que no. Ahí tenemos el problema de que los padres y madres de quienes han ido a las escuelas que no estaban en la letra buena, vamos a decir, pues puedan quejarse, pero es que la ciencia avanza así. Cuando vamos a probar un medicamento pasa lo mismo, ¿vale? Entonces, esto no ocurre normalmente en educación, y es algo que mucha gente echamos de menos. Entonces, ¿qué es la educación basada en evidencias? Pues la educación basada en las mejores pruebas disponibles. No siempre tenemos las mejores pruebas disponibles, no siempre tenemos las mejores pruebas, pero vamos a ver de entre lo que hay disponible cómo tomar las mejores decisiones. Entonces, muchas veces pues vamos a jornadas o vamos a eventos y vemos a gente que nos está contando cosas que le funcionan, ¿vale? A mí me funciona esto, a mí me funciona lo otro,
Y bueno, decían el otro día que el plural de anécdota es anécdotas, no es evidencia, ¿vale? Entonces, que a ti te funcione o que a mí me deje de funcionar, probablemente pues esté bien, con un caso aislado, pero viendo a la gente que estáis aquí, probablemente casi cualquier metodología os funcionaría. Sois gente que tenéis una motivación especial, que tenéis un cuidado especial por lo que está pasando en vuestros centros educativos y casi cualquier cosa os funcionaría. O sea, yo qué sé, si alguien de repente llega y os dice, mira, soy productor de naranjas y mandarinas y está demostrado, hay un artículo por ahí, que si te comes una mandarina al principio del curso, al principio de la clase, pues vas a hacerlo mejor. Lo probáis y seguro que funciona bien. ¿Por qué? Pues porque estáis motivados y básicamente pues vuestra motivación influye en todo lo demás. Entonces, suelen decirse también que el ojo del amo engorda el caballo, ¿no? Pues es un poco lo mismo. Esto en psicología tiene un nombre que es el efecto Hawthorne y está totalmente estudiado. Entonces, con vosotros y vosotras, pues casi cualquier metodología va a funcionar, entre comillas. Pero luego vamos a ver qué es funcionar. Por ejemplo, está el run de que tomar vitamina C reduce el tiempo de duración de la gripe, ¿vale? Pues se supone que tomando mucha vitamina C, pues la gripe va a durar menos. Entonces vamos a hacer un ejemplo, un experimento. Yo estoy enfermo y voy a tomar vitamina C, 1 gramo de vitamina C durante todos los días que dure mi enfermedad y resulta que pues, la enfermedad dura 6 días. ¿Qué es lo que necesitaría para corroborar que esto ha funcionado? ¿Con esto basta? No, necesitaría probar cuánto tardo en curarme sin tomar nada, por lo menos, ¿vale? Y además necesitaría probar, sería bastante recomendable probar qué pasa si me tomo alguna otra cosa. Por ejemplo, extracto de raíces de no sé qué. Porque los humanos y otros animales somos muy tendentes a pensar que si algo nos va a curar, al final nos va a curar, ¿vale? Es lo que se llama el efecto placebo. Y en educación también pasa eso. Si creemos que una metodología va a funcionar, al final va a funcionar, porque estamos súper motivados. Pero muy probablemente se deba a la motivación y no tanto a la metodología. Además de todo esto, que es el a mí me funciona o a mí me deja de funcionar, necesitamos replicarlo con un montón de gente para al final sacar una serie de medias y una serie de estadísticas de ahí de que efectivamente pues esto está teniendo un impacto o no, ¿vale? Porque puede que un día tardes un poco más en curarte, puede que otra vez tardes un poquito menos y eso hay que evaluarlo con los grandes números. Ahí es cuando empezamos a ver que hay diferencias o no. Si tomando vitamina hubiésemos durado todos los días entre 3 y 4 días, pues ya ahí empezaríamos a pensar que la vitamina C sí que tiene un impacto, pero si vemos que siempre estamos rondando los 6, 5, 7 días, pues entonces ya menos, ¿no? Entonces, ¿cómo tener buenas pruebas en educación? Es algo que a veces nos molesta bastante. La gente que intentamos hacer cosas diferentes en el aula, decimos, bueno, es que la evaluación de cosas distorsiona todo lo que ocurre en el aula, porque es un elemento muy intrusivo. Bien, no todas las evaluaciones tienen por qué ser explícitas, hay muchas evaluaciones implícitas. Antes han estado hablando proveedores tecnológicos que hablaban de recoger un montón de datos. Esos datos no tienen por qué ser de evaluación, pero nos pueden dar muchas pistas de cómo tener más datos y cómo tener mejores pruebas, ¿no? Pues lo primero de todo es tener una muestra que represente bien la población. Y aquí vemos un ejemplo de lo contrario. Y tenemos una muestra de un montón de puntos naranjas y puntos azules y resulta que alguien ha cogido una muestra en donde sí hay puntos naranjas y hay puntos azules, pero sobre todo hay puntos azules, ¿vale? ¿Qué puede ser esto? Bueno, pues una metodología que está funcionando súper bien en una red de centros privados y súper prestigiosos y súper tal. Podría demostrar con datos y con un montón de casos y con un montón de estudiantes que esa metodología está funcionando. Pero quizá hay una variable confundida ahí que sea el nivel de renta de las familias. Ponemos iPads a todo el mundo, ponemos ordenadores, ponemos pantallas por todas las clases y tal, y esto parece que es la revolución, pero realmente lo que está pasando es que esa gente está aprendiendo porque cuando tiene una duda pregunta en casa y su padre o su madre pues tienen 1, 2 carreras o lo que sea, hay una biblioteca de la pera, tienen acceso a internet y hay un montón de recursos, ¿vale? Entonces hay que tener un poco de cuidado a la hora de elegir la muestra y que tiene que ser una muestra que represente bien a toda la sociedad en el estudio.
Luego también muy importante tener al menos dos grupos, un grupo en el que se va a aplicar una metodología y otro grupo en el que se va a aplicar otra metodología equivalente para saber y poder compararlas, ¿vale? ¿Es esta metodología mejor que esta otra? ¿Sí o no? Pues no podemos aplicar la nueva metodología a toda la gente porque entonces no sabemos qué hubiera pasado si no lo hubiésemos aplicado, ¿vale? Y luego tenemos que medir. Medir no tiene por qué ser explícito, pero viene bastante bien que se utilicen pruebas estandarizadas para medir ciertas cosas, ¿vale? Si creemos que estamos aprendiendo mejor a leer, por ejemplo, pues hay un montón de test estandarizados para medir la comprensión lectora. Y muchas veces nos ocurre que este entusiasmo que tenemos en nuevas metodologías nos genera una sensación de que estamos aprendiendo, ¿vale? Pero esa sensación tiene que traducirse en datos objetivos. Yo puedo tener la sensación de que yendo y viniendo a trabajar en bicicleta estoy mejorando mi forma física y cuando vaya a correr los 100 metros lisos tarde menos. Puedo tener esa sensación, me siento bien, llego a trabajar pues más a gusto y ya está. Pero necesito un cronómetro para mirar si en 100 metros estoy tardando más o estoy tardando menos que antes, ¿vale? Porque esas falsas sensaciones pueden corroborarse o no en función de lo que nos digan estas mediciones que hagamos, ¿vale? Y luego también es muy importante, como estamos muy motivados, intentar reducir el efecto de las expectativas. Por eso en medicina se usa mucho el tema del doble ciego. Estamos dando pastillas del mismo color, la misma caja y todo, a dos grupos diferentes con dos contenidos diferentes, para que nadie, ni siquiera la persona que está dando las pastillas al paciente, sepa si eso contiene vitamina C o contiene extracto de raíz de no sé qué cosa, ¿vale? Porque si no, las expectativas nos pueden hacer que estos datos no valgan para nada. Muchas veces es como, no, toma esta pastillita de vitamina C para que te cures más y te la da con todo tu cariño, pues tu padre o tu madre en el desayuno, o si no, te la dejan encima de la mesa y dice con un post-it, recuerda que tienes que tomarte esta pastilla, que bueno, como que realmente no vale para nada, pero bueno, tú tómatela porque si no, pues no estamos en el estudio, ¿vale? Esto pasa igual con las metodologías. Cuando vamos a evaluar diferentes metodologías, estaría bien que no solamente la parte implicada en que esa metodología funcione o que esa tecnología funcione, por ejemplo, pues sea quien mide, ¿vale? Porque si le preguntamos a un proveedor tecnológico si su tecnología o su metodología funcionan, la respuesta es que sí, porque si no cierran, ¿vale? Entonces tiene que haber aquí pues un doble ciego. Luego necesitamos analizar esos datos, es decir, no basarnos en sensaciones, sino basarnos en evidencias y replicar estos estudios. Es decir, cuando vamos a analizar las metodologías o las tecnologías que queremos implantar, casi siempre se apoyan en algún estudio de alguna universidad. Un estudio de la universidad de no sé dónde dice que, bueno, pues con un estudio no basta. Necesitamos 15 estudios, 20 estudios, 35 estudios, 50 estudios para inclinar poco a poco la balanza hacia un tipo de respuesta, ¿vale? Porque con un estudio puede haber pasado pues que resulta que luego escarbas un poco y solamente se ha hecho con 12 personas y solamente se ha hecho en un centro concreto o solamente se ha hecho durante 5 días o el efecto solamente duraba media hora después del experimento, ese tipo de cosas, ¿vale? Necesitamos muchos estudios para que podamos decir algo sobre alguna metodología. Entonces, tenemos un problema porque queremos innovar, tenemos mucha prisa, no sé por qué, tenemos tanta prisa. Supongo que porque nos han dicho que en el futuro no va a existir nada de lo que estamos explicando ahora, ni nada por el estilo, pero tenemos mucha prisa y no tenemos la evidencia todavía. Entonces, bueno, hay un montón de niebla y nosotros estamos conduciendo a toda velocidad. ¿Por qué no vamos un poquito más tranquilos y vamos viendo qué se sabe y qué se deja de saber, ¿vale? Y para eso necesitamos muchos estudios, no vale con un estudio. Entonces, ¿qué no es la educación basada en evidencias? ¿Qué es lo que no os estamos pidiendo? Bueno, no os estamos pidiendo que os convirtáis en investigadores. O sea, sí que podéis hacer alguna prueba en clase y sí que podéis probar, bueno, probad dos cosas y yo creo que lo he hecho más o menos parecido y, bueno, resulta que esto es bastante mejor. Entonces, bueno, me gustaría contarlo por ahí, es genial que hagáis eso, pero la investigación así más chapa de pasar por un montón de centros, un montón de test, hacer un montón de cosas y tal, bueno, pues hay gente que se dedica a la investigación educativa y no tiene por qué interferir en vuestra labor principal, que es ayudar a aprender, básicamente. Es lo que tiene que hacer un docente. Tampoco hay que estar a la última en publicaciones científicas porque, como os digo,
a la última casi siempre está el estudio individual o los dos estudios que hay sobre un tema puntero, pero todavía no está el corpus científico creado para que se sepa responder si esto funciona o no funciona. En tecnología también un buen consejo es estar casi siempre a la penúltima, ¿vale? El que está a la última normalmente es el early adopter que se está dando de leches con todas las cosas que todavía no están bien pulidas. Entonces, bueno, siempre hay gente que le gusta estar a la última, pero en general un buen consejo para no sufrir, si no es vuestra pasión, las nuevas metodologías o la tecnología, pues estar siempre un poco a la penúltima, que no es no cambiar de metodología, que no es, no, esto se ha hecho así de toda la vida y funcionaba hace no sé cuánto, sino es, bueno, no comprar todas las cosas que vengan a venderte en tu tienda, ¿vale? Porque casi a cualquiera que nos viene a tocar a la puerta le decimos que sí porque estamos un poco deseosos de cambiar. Pues yo que sé, aquí en este centro escolar hacen falta nuevas cosas y vamos a cambiar con lo que sea. Lo que sea, vamos a movernos y ya cuando estemos en movimiento pues ya decidiremos. Bueno, pues cuidado porque a veces nos equivocamos, ¿vale? Y tampoco queremos quitar protagonismo al docente, al contrario. Aquí pongo un ejemplo de un cuñado, supongo que este será cuñado de alguien, pero yo estoy un poco harto de todo el cuñadismo que hay en torno a la educación. Todo el mundo parece que sabe un montón de educación. Tenemos a cocineros reinventando la rueda en educación, a deportistas reinventando la rueda en educación, economistas, psicólogas, expertos en mindfulness, un montón de cosas, un montón de trabajos que están muy bien, pero que no deberían venir aquí a contarnos qué es lo que está pasando en el aula. Imaginémonos, por ejemplo, en un congreso de cardiopatías, de cirujanos del corazón, que inviten pues, a un deportista o a un cantante o a un cocinero a darles clases sobre qué es lo que debería pasar en el quirófano. Porque, bueno, yo qué sé, al entrenar o al cocinar, pues han descubierto que hay cosas que funcionan muy bien. Bueno, funcionan muy bien en tu cocina, funcionarán muy bien en tu equipo, funcionarán muy bien en tu grupo de música, pero tienes que darte cuenta de que, bueno, vienes desde fuera y hay que venir con un poco más de humildad. La sociedad parece que tiene siempre una opinión sobre la educación y que esa opinión está fundamentada. Quien tiene una opinión fundamentada sobre la educación sois principalmente vosotras y vosotros, porque estáis ahí, y segundo, quien está investigando en educación y tiene evidencias suficientes para poder responder a preguntas concretas sobre qué cosas funcionan mejor que otras, ¿vale? Vamos a dejarnos de opiniones y vamos a pasar un poco más a la evidencia, ¿no? Entonces, bueno, pues nos vienen diciendo cosas como esta: la mayor parte de lo que aprenden los niños hoy será irrelevante en 2040. Esto es la bruja Lola, es la bola de cristal. ¿Creéis que esto es cierto? ¿Creéis que será irrelevante? La palabra es irrelevante, me parece demasiado fuerte. Lo que están estudiando hoy nuestras hijas e hijos en 2040, pues yo creo que no, porque, vamos, ¿creéis que no harán falta las matemáticas en 2040? ¿Creéis que Shakespeare, Mozart o Einstein serán irrelevantes en 2040? ¿Qué es lo que ocurre? ¿Que en 2040 nos vamos a volver todos, no sé, medio robots y vamos a estar conectados a la nube y todo será mediante Internet of Things, estará todo interconectado y podremos ser 100% ignorantes? Pues yo creo que no. Pero bueno, por ejemplo, el Foro Económico Mundial pues nos dice esto, nos dice que hay un montón de competencias que están en declive y que hay otras que están en crecimiento. Y si os fijáis, las que están en declive son las que se estudian en primaria, o se deberían estudiar en primaria, en mi modesta opinión. Bueno, destreza manual, memoria, conocimientos verbales, auditivos, espaciales, gestión de recursos, tecnología, leer, escribir, matemáticas. Todo esto está en lo gris, en lo que no deberíamos estar trabajando, según el Foro Económico Mundial. Claro, que para mí no es un interlocutor válido en este tipo de cosas. ¿Y qué es lo que deberíamos estar haciendo? Pues análisis analítico, pensamiento analítico y innovación, aprendizaje activo, creatividad, originalidad, iniciativa. Toda esta gente no se da cuenta de que todo lo que está en gris es prerequisito
para que pase lo que está en azul. Es decir, si tú no tienes nada en tu cabeza, no puedes ser creativo, porque la creatividad es mezclar y remezclar tus ideas. Entonces, si tu cabeza está vacía de contenidos, que parece que la palabra contenidos hoy en día es como el mal, contenidos no es coger un libro y empezar ahí, las rocas cornubianitas, no sé qué, no sé cuántos, no es eso. Los contenidos es, pues, saber de un montón de cosas. Y parece que hoy en día, pues, todo lo que sea contenido, si no sea competencias, está súper mal visto. Bueno, pues, os voy a decir una cosa, como psicólogo. El aprendizaje tiene que fijarse en la memoria. Es decir, no puede fijarse en cualquier otra cosa. De hecho, pues si te das un golpe muy fuerte en la cabeza y pierdes la memoria, tienes que reaprender a andar, reaprender a hablar o reaprender a lo que sea. Así que conocimientos y memoria, que hoy en día son como los dos ogros de las metodologías, quizá no lo sean tanto. Con esto no os estoy diciendo que haya que aprender las cosas de memoria, para nada. Pero tampoco pensemos que simplemente haciendo y pues creando un mural vamos a aprender lo mismo que de otras formas, ¿vale? Entonces, yo a todos estos gurús pues les invito a un helado de chocolate. Esto es el emoji del helado de chocolate, no sé si lo sabíais, pero vamos, esto es lo que me apetece hacer. ¿Cuántas veces hemos leído a los expertos diciendo sobran contenidos, sobran saberes, sobran disciplinas, sobran deberes, sobran explicaciones, sobran exámenes, sobran grandes esfuerzos por parte del alumno, sobran docentes que dominen su materia? No nos engañemos, para la pseudopedagogía del siglo XXI la racionalidad es un obstáculo. Curiosamente, cuando acaba la clase y se van a entrenar a cualquier deporte, esto no pasa. Se ponen a dar vueltas al campo, se ponen a hacer estiramientos, se ponen a machacarse físicamente, se ponen a practicar pases durante media hora, el mismo pase. ¿Por qué? Porque esto, la gente que hace un deporte, o hace baile, o toca la guitarra, o hace cualquier otra cosa, sabe que sí funciona. ¿Vale? Cuando tú vas a tocar la guitarra puedes ser muy creativo y dices, joder, B.B. King era un crack, improvisaba y tal. Para improvisar así ha tenido que meter 10 horas al día durante 20 años. No nace y dice, no, es que un día vino alguien, hicimos un trabajo colaborativo entre todos, nos pusimos unas gomets, recortamos, pegamos con celo y ya está, ¿no? Entonces, ¿esto le he dado igual a algo? ¿Se le haya apagado automático? ¿Es vuestro o mío? Mío creo que no. Dale. Vale, gracias. Pues bueno, estoy haciendo una caricatura, por supuesto que no es ni tanto ni tan calvo, ¿vale? Pero a mí este tipo de discurso, que básicamente no está basado en la evidencia, sino que está basado en las percepciones de la gente, pues me molesta bastante. Voy a comentar rápidamente algunos consejos para detectar metodologías que no están basadas en la evidencia. Primero es que utilizan muchas excusas a medida. Por ejemplo, los promotores del Brain Gym, que es una metodología bastante sui generis, que dice que hay una serie de botones en el cuerpo y que si los aprietas pues mejoras tu coordinación y historias de esas, dicen que si funciona, perfecto, y si no funciona es que lo estás haciendo mal. Entonces, bueno, con esa excusa cualquier cosa podría justificarse, ¿vale? Luego la falta de autocorrección. Por ejemplo, se sabe, hay un montón de evidencias que los estilos de aprendizaje pues no tienen evidencia suficiente como para ser aplicados hoy en clase. Hay 30, 40 artículos diciendo que preparar lo que quieres enseñar en función del estilo de aprendizaje de cada uno de tus estudiantes no mejora el rendimiento de tus estudiantes, ¿vale? Así que pues hay mucha gente que se quedó aquí y que no se autocorrige. Luego hacemos mucho énfasis, y esto es un sesgo, los humanos somos así, no, es muy difícil de corregir, probablemente pues igual en el futuro pasa, pero hoy en día todos tenemos este problema, que es el énfasis en la confirmación. Solamente nos fijamos en las cosas que funcionan cuando nos las creemos, y cuando no nos las creemos, pues ignoramos cuando funcionan. Y lo contrario, si yo creo que va a pasar algo y no pasa, lo descarto o me invento excusas a medida. No sé si conocéis este experimento del arroz de Masaru Emoto, que coció arroz y lo separó en dos cuencos, y a un cuenco de arroz le estuvo insultando durante un mes y a otro cuenco de arroz le estuvo diciendo palabras bonitas durante un mes. Bueno,
pues uno se pudrió y el otro pues quedó en blanco y tal. Bien, probablemente si lo probéis en casa, a muchos os funcionará y a otra gente pensará que no lo habéis hecho del todo bien. ¿Vale? ¿Qué es lo que hay que hacer? Pues hay que hacerlo 20 veces y darnos cuenta si pasa o no pasa. ¿Y qué es lo que hace un científico tramposo? Lo hace 20 veces y de los 10 a los que les ha estado tratando bien, coge el que tiene mejor pinta, y de los 10 a los que les ha estado tratando mal, coge el que tiene peor pinta. Y no te está mintiendo diciendo que a este le ha hablado bien y a este le ha hablado mal. ¿Vale? Eso en inglés, en terminología científica, se llama cherry picking, ir a buscar las cerezas que están rojas. Y las verdes las dejamos. ¿Vale? Entonces hay que tener también un poco de cuidado con un estudio dice que, ¿vale? Aquí tenemos el un estudio. Evitar la revisión por pares, por ejemplo, las inteligencias múltiples, un hitazo en todo lo que son nuevas metodologías, pues su propio autor dice que pasa de ponerlas a prueba, que él se inventó estas metodologías, estas inteligencias, pero que no tiene ningún interés en ponerlas a prueba. Pueden servir a la gente y yo no digo que puedan servir principalmente, y si las estáis usando probablemente estáis mejorando el aprendizaje de vuestros estudiantes, no porque creáis que hay inteligencias diferentes, sino porque os dais cuenta de que hay competencias diferentes que hay que trabajar. ¿Vale? Aquí, pues, Gartner pues, nos ha roto mucho la cabeza y ha dicho, por cada una de las competencias importantes que se me han ocurrido, pienso que hay una inteligencia. Bueno, pues hay mucha evidencia que dice que esto teóricamente no tiene ningún sentido, que la inteligencia musical está muy relacionada con la espacial y con la matemática, y hay muchos estudios que lo corroboran, también con la verbal, y bueno, la evidencia conocida va más hacia un modelo más con menos inteligencias de las que se plantean por aquí. Y además, pues casi en cada edición o reedición del libro pues se van añadiendo nuevas y demás. No tenemos tantas inteligencias, lo que sí que podemos es trabajar muchas competencias, ¿vale? Y si creemos que hay una inteligencia musical, pues pongámoslo a prueba, vamos a probar si hay gente que musicalmente es muy dotado y no está dotado para todas las demás, o no, ¿vale? Porque entonces pues, lo que estamos haciendo es confundir al personal. Luego, casi todas las nuevas metodologías que no están probadas, lo que utilizan son testimonios. Y por eso, casi toda la gente que quiere contarte alguna historia trae a alguien que lo ha hecho en clase, ¿vale? Porque sabéis que si viene alguien de una empresa, pues no tiene la misma fuerza que si viene un maestro. Entonces, ahora pues no me voy a meter con ninguna marca porque lo hacen todas, ¿vale? Y por eso se están regalando certificados de Google Certificate no sé qué, Microsoft no sé cuál, Apple Distinguished Teacher y todo este tipo de cosas, porque vosotros sois prescriptores de sus metodologías y sus tecnologías, pero sobre todo no nos podemos basar en testimonios y anécdotas. Este es un fotograma de la típica teletienda que hay por ahí a las 1000 de la noche, y es un poco en lo que se basan. No pueden aportar información verídica porque la mitad de las cosas que venden ahí pues son una basura, ¿no? Pero el testimonio es la mejor manera de que nos lo creamos porque confiamos en la mayoría de la gente. Hay muchas metodologías que contradicen la evidencia conocida. Se sabe, por ejemplo, que no estamos utilizando solamente el 10% del cerebro, o que no utilizamos solamente un hemisferio, o tenemos un hemisferio dominante en el cerebro y demás. Y hay algunas nuevas metodologías que se apoyan en eso porque son neuromitos que mucha gente cree. Pues, por ejemplo, el tema del 10% del cerebro. Marta, yo y otros colegas tenemos un estudio en el que el 44% de los profesores a los que consultamos creía que estábamos utilizando solamente el 10% de nuestra capacidad cerebral. Algo que me parece bastante grave. Es decir, ¿vosotros creéis que en todos los años de la evolución se ha mantenido un cerebro que consume el 20% de la energía de todo el cuerpo al 10%, al ralentí? O sea, nos hubiésemos extinguido, al primer mono un poco más fuerte que nosotros nos da un viaje y nos tira del árbol. O sea, estamos utilizando toda su capacidad, no en todo momento, claro, pero claro que estamos utilizando mucho más que el 10%. Y luego, muchas afirmaciones extraordinarias que requieren pruebas extraordinarias. Viene alguien y dice, no, pues te pongo aquí un diagrama, esto lo hace mucho... Esto es de humor, ¿vale? Esto es del Mundo Today, no es de Danone, no quiero cargarme... Pero sí que es muy típico de cosmética o de nutrición, contarte ahí, ¿no? Pues esto tiene ácido hialurónico y no sé qué historias.
bueno, que en teoría suenan muy bien, pero que en la práctica necesitas, bueno, sí, ya. ¿Y todo eso en qué se traduce? ¿Se traduce en que esto está funcionando mejor en clase o no? ¿Vale? Lo contrario también. En lugar de apelar a lo súper innovador, apelar a la tradición. Pues se ha hecho siempre así, es una tradición milenaria. Hace 4.000 años en Sumeria se enseñaba así a leer. Pues ya, bueno, pero estamos en 2019, o sea que vamos a centrarnos un poco en qué sabemos ahora. Y cuando nos proponen algo que vale para todo, pues probablemente no valga para casi nada, ¿vale? Hay que tener mucho cuidado con esto. Entonces vamos a poner 3 ejemplos. Un ejemplo de una metodología rompedora que consideramos inocua puede ser, por ejemplo, tener en cuenta el efecto Mozart. El efecto Mozart es algo que alguien publicó diciendo pues, que si ponías música de Mozart, a tus estudiantes pues, mejoraban sus capacidades y lo iban a hacer mejor. Entonces nosotros podemos perder tiempo en poner música de Mozart mientras están haciendo un examen o un ejercicio y ahí no ha pasado nada. Lo único que ha podido pasar es que han hecho el ejercicio igual con una música buena. Si fuera el efecto Maluma, pues entonces igual ya podríamos hablar de otra cosa, pero el efecto Mozart, pues dices, bueno, no, es inocuo, no pasa nada, ¿no? Bueno, no tiene evidencia a favor, pero tampoco estás fastidiando a tus estudiantes, así que no hay ningún problema. Luego tenemos otras metodologías que en sí no son malas, pero que quitan tiempo a las buenas, quitan tiempo a las que han demostrado que sí que tienen eficacia, ¿vale? Por ejemplo, el tema que comentábamos antes de los estilos de aprendizaje. Pues, si alguien cree que se puede mejorar el aprendizaje si se enseña en función del estilo de aprendizaje preferido para un estudiante, pues probablemente tenga que dedicar el triple de trabajo a preparar una asignatura o un grupo porque tiene que definir pues diferentes actividades para los estudiantes visuales, auditivos o cinestésicos, ¿vale? Entonces, esto está quitando tiempo, está dejando menos esfuerzo disponible de los docentes y menos tiempo en clase para metodologías que sí que han demostrado mejorar el aprendizaje. Y finalmente tenemos un ejemplo de una metodología que puede ser perjudicial. Por ejemplo, uno de los casos más claros es el método Verar. El método Verar está inventado por Verar, como no podía ser de otra forma, y tiene una empresa propia donde da unas certificaciones propias y enseña mediante unos auriculares, intenta tratar algunos problemas de lectura, algunos problemas de atención también, pues modificando música clásica electrónicamente con unos sonidos y demás. Bueno, pues la Asociación Americana de Pediatría ya ha dicho que el volumen al que se pone esos auriculares puede tener incluso efectos perjudiciales en los oídos de los niños y niñas que están utilizando el método de Verar. Y esto no es solamente que te quite tiempo o que te esté costando una pasta, sino que probablemente te esté fastidiando los oídos del chaval o la chavala. Entonces hay que tener un poco de cuidado con este tipo de metodologías, ¿vale? Entonces, una cosa que me gustaría que nos preguntáramos antes de aplicar una nueva metodología, y con esto, por favor, no quiero que utilicéis esto como argumentario para decir no quiero cambiar nada en mis clases, ¿vale? Todo lo contrario. Queremos cambiar, pero no queremos cambiar por cualquier cosa, porque si no, viene cualquiera y nos enchufa una metodología que no tiene ni pies ni cabeza, ¿vale? Pues, antes de eso, tenemos que saber qué queremos mejorar. Si yo soy entrenador de atletismo y tengo un equipo, ¿qué quiero mejorar? Quiero mejorar la velocidad. Si quiero mejorar la velocidad, probablemente esté perdiendo en fuerza o en potencia o en otras cosas, ¿vale? Entonces también, cuando decidamos qué queremos mejorar, tendremos que ver cuándo lo queremos mejorar y con quién, ¿vale? Entonces, si queremos mejorar eso y lo tenemos claro, vamos a buscar una metodología que valga para eso, ¿vale? Y no al revés, no que nos venga una metodología y nos digan, bueno, y esto puede valer para muchas cosas, ¿no? Yo también soy ingeniero informático y muchas veces a los ingenieros y a los informáticos sobre todo se nos acusa de solucionismo tecnológico o de ser paracaidistas tecnológicos. Llegamos en un sitio y dicen, bueno, es que tengo este robot en la mano, ¿para qué lo podemos usar? Dice, no, esto funciona al revés. Yo tengo un problema educativo y quizá tu robot me pueda ayudar, ¿vale? Pero no es... vamos a meter drones en la escuela, porque ahora los drones se pueden comprar. Bueno, drones existían desde hace bastante tiempo, o sea, pero ¿tiene sentido ese dron en el contexto en el que estamos? ¿Tenemos algo que queramos mejorar antes de pensar en cómo uso el dron para algo en mi clase? Es decir,
Por ejemplo, en este equipo quizá un dron pueda ayudar. Pues yo qué sé, se graba una imagen aérea y se ve cómo pues, en determinados momentos de la salida pues, se está poniendo el pie mal o se ve como pues, alguien va de menos a más o de más a menos o lo que sea. Pero aquí la pregunta es ¿qué es lo que queremos mejorar? Velocidad. No es ¿para qué usamos este dron que nos ha regalado el Instituto Tecnológico de no sé dónde? ¿Vale? Quien dice regalar, dice comprar con dinero público, que eso me parece mucho más sangrante. Luego, ¿qué impacto va a tener en el alumnado? Se supone que vamos a mejorar, pero ¿los vamos a volver locos o no? ¿Y qué impacto va a tener en el profesorado? Lo mismo. ¿Vamos a tener que trabajar 7 veces más para mejorar un 1%? Pues igual no merece la pena. ¿Vamos a tener que trabajar parecido y vamos a mejorar un montón? Pues adelante, no hay riesgo, ¿vale? Luego, ¿cómo vamos a medir? Si supuestamente estamos mejorando la velocidad, pues lo que necesito es un cronómetro. Si estamos mejorando cualquier otra competencia, lo que necesito es otra herramienta, que no tiene por qué ser rollo informe PISA ni nada por el estilo, pero por lo menos tener alguna indicación que se base más allá de las sensaciones que tiene el aprendiz, sobre todo porque quien está aprendiendo muchas veces no es capaz de autoevaluarse correctamente. Yo, bueno, doy clases en primero de informática y todo el mundo piensa que son unos super cracks. Y luego los pones a hacer cosas y dices, bueno, con todo lo crack que eras, te he dado 3 horas para hacer algo súper básico y todavía te hace falta tiempo. Entonces, ¿consideras reevaluarte en pensar que quizá no sabías tanto como para un 9? Y hay algunos que siguen diciendo, bueno, un 9 no, pero un 8 ya me daba, ¿eh? Entonces ya, pero, o sea, a ver, esto se hace en un cuarto de hora y llevas 3 horas. Entonces, hay que tener un poco de cuidado con eso y utilizar pues, mecanismos lo más objetivables posibles, ¿vale? Y luego, ayuda bastante a que lo mida alguien que no es el propio docente. Y aquí ya pincho un globo o abro un melón muy peligroso. Pero fijaos qué es lo que ocurre en las autoescuelas. Bueno, ya cada vez menos gente va a la autoescuela. Pero normalmente en las autoescuelas tú lo que haces es un equipo con el profesor o profesora que estaba ahí. Yo con la profesora que estaba ahí explicando, estábamos los dos, venga, que no falles en esta porque siempre van a ir a pillar aquí, no sé qué tal. Y luego los malos eran los examinadores de Archanda y tal y cual, ¿no? Muchas veces en clase, pues para bien o para mal, mezclamos lo que es la docencia con la evaluación y eso distorsiona pues lo que está ocurriendo, ¿vale? Y finalmente, ¿qué ha hecho el resto de la gente con esta metodología? Cuando la ha probado, ¿qué ha pasado? ¿Qué evidencia hay? Aunque sean anécdotas, ¿qué evidencia anecdótica hay? ¿Qué es lo que ha pasado en otros sitios, con otros contextos? ¿Vale? Entonces, ¿queremos aplicar esta metodología solamente porque es nueva? ¿Descartamos la evidencia conocida por vieja? Bueno, pues aquí tenéis una gráfica de metodologías nuevas y metodologías no tan nuevas y cómo pues, algunas tienen un impacto positivo o no tan positivo en el aprendizaje, ¿vale? Entonces, cuidado con desterrar todo lo viejo por viejo y cuidado con comprar todo lo nuevo por nuevo. Ni una cosa ni la otra. Habrá alguna de las cosas de las metodologías antiguas que habrá que rescatar, quizá no en la forma en la que se utilizaban antes, pero sí en cuanto a los fundamentos teóricos. Y de las nuevas metodologías, pues quizá haya muchas cosas que son útiles, pero no podemos comprarlo todo de forma crítica. Entonces, bueno, para saber más sobre esto, os recomiendo sobre todo este libro, Aprendizaje Visible para Profesores. Este libro contiene un análisis de 800 estudios sobre qué cosas funcionan y qué cosas no funcionan en educación. Está traducido en castellano y bueno, se actualiza cada 2-3 años, suele salir una nueva edición con nuevas evidencias y demás, ¿vale? Seguir un poco este libro es ahorrarse estar a la última, pero estar bien a la penúltima, ¿vale? Es lo que comentábamos antes. Este libro pues es súper recomendable. Otro libro bastante recomendable es ¿Por qué a los niños no les gusta ir a la escuela?, donde también se dan un montón de claves. Está en inglés originalmente, pero se acaba de traducir a castellano y también aquí hay un montón de evidencias de qué cosas funcionan y mejor o peor en determinados contextos, ¿vale? También el contexto es importante. Hay veces que estudios que se han hecho para educación especial se han intentado transferir a pues gente que no tiene necesidades especiales y no funciona igual, o al revés, o bueno, eso tenemos que informarnos bien. Luego,
El blog de Marta Ferrero, súper interesante. Os voy a pasar la presentación, así que vais a tener todos estos enlaces para mirar. Páginas web dedicadas un poco a la evidencia en la escuela, el McGuffin educativo. Bueno, hay un montón de gente intentando aportar esto al debate educativo. ¿Queremos seguir basándonos en sensaciones, en anécdotas, o queremos cambiar hacia un modelo más basado en las pruebas? Quiero terminar diciendo dos cosas. Me gustaría trabajar para que la escuela no fuera una zona libre de evidencias, como muchas escuelas son. Y otro recordatorio, y esto es un póster que tengo en el despacho, es pues que la educación no es un producto, que los estudiantes no son clientes, que los profesores no son herramientas y que la universidad o la escuela o el centro educativo no es una fábrica. Entonces, tenemos que tener un poco de cuidado porque hay un montón de gente que viene con un montón de metodologías que nos tratan como clientes o como herramientas para llevar a cabo sus proyectos, o ve la educación como una industria o como un producto, ¿vale? Entonces, bueno, si tenemos ahora un par de minutillos para alguna pregunta, estaría encantado de abrir un debate. Galderari badago? Apa, egunon. Claro, lehen hasieran bota duzu 30 segundo edo minutu baten, eta claro, nik 2 minutu behar izan dut. Eta orduan ja pasatu zai denbora, baina bueno, orain aprobetxatuko dut. Claro, ni eskola baten edo non, zuri entzun da, ekingo diogu nerako gauza bati, ez? Baina, claro, agian eskola baten pentsatuko dute. Baina lan hau, igual, unibertsitateak egin beharko luke. Beste bat izango du, ez, Eusko Jaurlaritzak egin beharko luke. Beste batek teknologietaz ari bagara, hezkuntza saila, baina, bueno, el servicio de informática y servicios desde aquí zer. Beste batek, pues igual hori berritzegunetan. Zan nahi dut, karo, oso polita da hau, baina, barkatu, lehen konturatu naiz, edo azkenean zaude eta ez dakigu nezezer, etortzen gara hona, eta, SM-ek edo Microsoft erantzuna ematen digun, ez? Karo, nola, ideiak oso ondo daude, baina nola eutxi benetan, non, edo liburuak irakurriz, ez? Baina gaur egun hori, incluso administrazio edukatiba, hezkuntza administrazioak ere ez ditu egiten hainbat gauza hori, printzipio hauek kontutan hartu gabe, orduan. Zeran jokatu edo, ze ideiak honen inguru. Bueno, no tengo la respuesta clara, pero lo que sí que me asusta es que se tomen decisiones que implican a muchos centros y con mucho presupuesto sin tener en cuenta ninguna evidencia. Entonces, está claro que en vuestras escuelas no tenéis que estar pendientes de esto y que desde la universidad podemos echar un cable, pero que tampoco va por ahí la cosa, sino simplemente saber qué se está haciendo en otros sitios, saber qué se sabe y qué se deja de saber sobre estos temas y tomar las decisiones a nivel de centro, a nivel de clase, incluso a nivel de comunidad autónoma en función de las evidencias. No es nada raro o nuevo lo que se está pidiendo. Es decir, por ejemplo, tengo hijos en edad de vacunar, el tema de las vacunaciones, hay una evidencia que dice que en algún caso pasó un problema no sé qué, pero lo normal es que donde se vacuna haya menos prevalencia de las enfermedades vacunadas, como es obvio, y hay otros casos en lo contrario. Esa es una decisión que toma Osakidetza, no toma de repente, no, es que en este ambulatorio no vacunamos. Bueno, pues igual hay algún objetor, objetora, pero realmente es una decisión que se toma basada en datos y también basada en datos económicos. ¿Por qué hay algunas vacunas que no se meten en el calendario vacunal? Porque cuestan una pasta. Pero no porque sean buenas o malas, sino porque cuestan mucho dinero. Entonces, lo mismo tiene que tomar el Departamento de Educación una decisión así. ¿Tiene sentido meter iPads en todas las clases? Pues igual se sabe mediante la evidencia que sí que tiene sentido, pero no hay dinero para ello. O al revés, o no se sabe, pero tenemos una subvención de no sé qué y empezamos a meter tecnología
sin ton ni son. Pues a mí lo que me gustaría es que todas esas decisiones que son educativas y que son políticas se tomaran en función de la evidencia. Por ejemplo, a nivel ya personal, me molestaría bastante que metieran en la escuela a la que van mis hijos tecnología cuando no tenemos una biblioteca. Entonces digo, vamos a fomentar la lectura, y digo, ya, pero la lectura no en un iPad. A mí lo que me encantaría es que en el recreo del Hantoki fueran a leer unos cómics, o a leer unos cuentos, o a leer unos libros. Pero no tenemos. Entonces estamos en un estadio mucho más básico, que es ¿qué es lo que se sabe que es un buen predictor del éxito académico y el éxito profesional? Unas buenas habilidades lectoescritoras. ¿Qué es lo que se necesita a partir de tercero de primaria? Dominar bien la lectoescritura, porque todo lo demás se va a basar en la lectoescritura para aprender el resto de competencias. ¿Qué es lo que hace falta en cada centro? Una biblioteca. No hace falta 27.000 iPads, ni Escola 2.0, ni pantallas, y lo siento por la sala de al lado, pero sobre todo lo que hace falta es que, no sé si SM, por echar un capote a alguien, o Subilla, cualquiera de estos, pues que se animen y hagan piña con el gobierno vasco para que siga habiendo bibliotecas en las escuelas públicas, en las concertadas o lo que sea, pero sobre todo a mí lo que me interesa son en las públicas, porque es lo que me atañe personalmente, porque la evidencia dice que una buena competencia lectoescritora es predictora de todo lo demás. Entonces yo no estoy en el Internet of Things o el dron. Estoy en cuentos en el recreo. No te he respondido, pero bueno. Eskerrik asko, Pablo. Vale. Bai, jarraituko dugu, bai? Bai. Bai, orain dakagu Kataluniatik etorritako esperientzia bat, daukagu gurekin Evaristo González, Torres del Palau institutoko zuzendaria, vale? Eta bere esperientzia kontatuko digu. Eskerrik asko. Bueno, muchas gracias por estar aquí. Muchas gracias a la organización por invitarme. Siento no hablar euskera, entender lo que puedo. Lo que he entendido de una manera u otra en castellano y en algunas otras, en algunos tweets, etcétera, he descifrado, he intentado descifrar. Yo creo que es muy interesante todo, pero muy interesante. Y ya digo, quiero felicitar